Un cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos a su programa en el que reflexionamos en torno a la vida cristiana y temas que nos sirven de interés para que entremos en contacto con la palabra, con el magisterio de la Iglesia, con la Sagrada Escritura. Hoy les traemos un tema muy importante, como lo es el jubileo de este mes, el que ya vivimos, de la vida consagrada a los migrantes y un poco del mundo misionero. Vamos a hablar de estos tres temas que les traemos para ustedes, para que entre todos los comprendamos, podamos hablar qué significa cada uno, qué opina la Iglesia, y que eso tiene que ser también muy importante para nosotros. Hoy me encuentro con mi compañero Ángelo. Un cordial saludo. Muchas gracias, Alejo. Qué alegría poder compartir este espacio con usted y con nuestros queridos televidentes. Como usted lo dice, pues estos tres temas que vamos a tratar el día de hoy nos relacionan con la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la doctrina social, partiendo de que el primer tema es el tema de los migrantes, y esto nos debe llevar a reconocer la dignidad de cada persona. En un segundo momento trabajaremos o hablaremos sobre la vida consagrada, la importancia de aquellos que entregan su vida por amor a Dios, al mundo, a través de la misión. Y en un tercer momento, el mundo misionero, la importancia de que en estos tiempos cada uno de nosotros, cristianos comprometidos, entreguemos nuestra vida a la misión. Por eso los invito para que dispongamos nuestro corazón y pidamos la presencia del Espíritu Santo para que, movidos por Él, comprendamos la voz de Dios a través de este programa. Por eso los invito a que vayamos a la siguiente sección: Escucha la Palabra. En esta oportunidad vengo a traerles el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, en los versículos 35 y 36. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron. Palabra del Señor. Es muy importante este Evangelio de Mateo, hoy en este tema tan importante que son los migrantes y la vida consagrada, porque es que en este pasaje podemos encontrar ambos resumidos, juntos, trabajando, unidos, uno sirviendo y otro siendo servido, aunque también ambos siendo esos grandes servidores como el Señor nos pide. Recordemos que el migrante es aquella persona que quizás ha sido desterrada o ha salido de su patria por alguna razón. Pero también cuántos migrantes no hay en nuestro corazón, cuántos migrantes no hay espiritualmente, que han tenido que salirse de sí mismos y que físicamente, como nos dice hoy el Evangelio, han sufrido esa exclusión. Por eso dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Encontramos en las personas migrantes que han salido de sus municipios, de sus localidades, de sus países, los encontramos quizás muchas veces caminando por calles nacionales y principales o en nuestros propios pueblos y municipalidades. Encontramos a pobres, a sedientos, a enfermos, a cansados, a esas personas que ahora sí, los que ya tienen la vida consagrada y religiosa, están dispuestos, porque no es de hablar de una palabra de obligación, aunque ellos juran y prometen unos votos, debemos decir, están dispuestos porque fue libre y voluntariamente. La libertad, la voluntad y la inteligencia estuvieron en ellos para decirle sí al Señor por medio de los hermanos y de la Iglesia. Y es que en este Evangelio, cuando el Señor está hablando, dice que esos que sirvieron, que esos que hicieron esas obras, son los que ahora reciben el premio de las delicias eternas. Los que se encuentran en la vida consagrada son los que practican fervientemente estas acciones, estas obras. Pero también todos nosotros los cristianos, los hombres y mujeres de buena voluntad, estamos llamados, porque quizás podremos ser migrantes espiritualmente en nuestro corazón, pero también estamos llamados a ser servidores, como en la vida consagrada, a ayudar, a tender la mano al que lo necesita. También quiero dejar esta cita muy bonita, Levítico 19:34. El extranjero que habite con vosotros os será como uno de vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. El Señor nos está llamando a que hagamos las obras
que hicieron quizás con nosotros o que no hicieron y debemos hacer con ellos, porque también fuimos extranjeros, porque también sufrimos la necesidad, porque también estamos inmersos en un mundo globalizado. Quizás que ese momento de migrar nos pueda llegar a nosotros, o personalmente en nuestro corazón, nuestras luchas, nuestras dificultades interiores nos lleven también a salirnos de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos salido de nosotros mismos y el amigo, el vecino, el compañero, la persona más cercana nos da una mano, nos brinda, nos da de beber, nos da de comer, nos está siempre acompañando? Gracias por permanecer con nosotros. Entonces, como ya lo introducíamos, Ángelo y mi persona vamos a hablar de tres temas mejor fundamentales del jubileo de este mes. Un poco de los migrantes, en segundo lugar de la vida consagrada y en tercer lugar del mundo misionero. Iniciemos entonces, sin más preámbulos, a hablar de los migrantes. Cómo es que esa realidad nos toma también a nosotros. Esa realidad que parece muy lejana, ya la hemos vivido incluso dentro de muchas familias de nuestro país, donde acogemos a otras personas de otros lugares, de otros territorios, que tienen que emigrar por situaciones adversas. No todas las personas que tienen que salir de sus territorios lo hacen por algo bueno, sino muchas veces de manera obligada por diversas situaciones, y eso nos tiene que poner a pensar. Y por eso yo creo que podemos enmarcar dentro de este tema algo muy importante, y es la dignidad humana. Claro que sí, Alejo. Y partiendo de este punto, cuando nos vamos a buscar en el catecismo de la Iglesia este tema de la dignidad humana, vamos a encontrar que todos los seres humanos tenemos el mismo valor, que todos valemos lo mismo, y sencillamente por una cualidad, pero que es muy importante, y es que cada uno de nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que cada uno de nosotros somos el reflejo de Dios. De ahí la importancia a que acojamos siempre a nuestros hermanos, que no los veamos tal vez como un objeto, como un estorbo, sino que por el contrario, encontremos en el hermano el reflejo de Cristo en el día a día. Qué importante es cuando nosotros sabemos darle una mano a aquel que lo necesita. Y todo esto, cuando sabemos acoger al hermano, cuando sabemos valorar este tema de la dignidad humana, pues vamos a entrar inmediatamente en el bien común, ¿no? Superando este bien particular que nos lleva tal vez no a progresar solo como individuos, sino como sociedad. Por eso, Alejo, qué bueno sería tal vez contarle a la gente cuál es la diferencia entre el bien común y el bien particular, y en qué nos ayuda o en qué nos puede afectar. Claro que sí. Y es un principio cristiano, y también a nivel universal, es el bien común. Uno no debe actuar por propio interés, uno no debe actuar porque hago lo que se me venga en gana, como decimos popularmente. No, hay que actuar porque estamos y somos parte de una sociedad, y en esa sociedad no estamos solos. Y es que Dios mismo no quiso que Adán estuviese solo, y por eso creó a Eva, y hubo esa unión íntima. Y traigo a colación lo que ya decía Ángelo, que precisamente esa dignidad humana se fundamenta en que somos creados a imagen y semejanza de Dios. En sentido cristiano y estricto, ahí está la base de nuestra dignidad. No somos fruto del azar ni de las circunstancias, sino fruto de una creación de Dios. Por tanto, queridos hermanos, estamos llamados a actuar en pro del bien común. Lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para los demás. Con mis actuaciones no puedo afectar la vida de los demás. Siempre hay que mirar la vida en esa clave de hermandad, de fraternidad, como lo expresaba el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Todos estamos en la misma barca y estamos llamados a defender nuestros derechos, pero también a ser garantes de los derechos del otro. Claro que sí, Alejo, y acá entraríamos a hablar sobre un tema muy importante, y es la justicia social. Si bien partimos, la justicia pues se va a definir como darle a cada quien
lo que corresponde, pero esto nos lleva a ir más allá y a esforzarnos siempre por aquel necesitado, no solamente limitarnos a dar lo que podemos dar o a lo que sencillamente se nos pide, sino a dar siempre más. Y ese es el llamado que como cristianos se nos hace día a día, ¿no? Tener obras de caridad con el hermano. Y qué bueno sería hablar también de la riqueza que posee cada uno de nosotros o aquellos que tienen esta oportunidad. Y que la riqueza no es solamente un medio para mi beneficio propio, sino también para ayudar precisamente a los que necesitan, especialmente en este tema, a los migrantes. Y hablando de esto de la justicia social que usted lo menciona, pues es bastante importante centrarnos en estas personas, en el tema central de esta primera parte del programa, que son los migrantes, cómo hay personas que tienen que salir de sus territorios por obligación y tal vez por la injusticia, por no dar a cada quien lo que le es debido, que ese es el antagonismo precisamente, por no vivir en sociedad y por no actuar en pro del bien común, sino por bienes particulares. En ese sentido, entonces, no actuamos de manera justa. ¿Cuántas personas, Ángelo, han tenido que salir de sus fincas, de sus casas, han tenido que salir a buscar oportunidades a otros lugares porque en su país, porque en sus casas no tienen cómo? Entonces hay que orar y el Papa nos llama a acoger, porque somos la iglesia de la acogida, no de la exclusión. Estamos llamados, hermanos, a acoger a los que sufren, especialmente a aquellos que sin techo, sin alimento, tienen que salir con sus hijos, con sus familias a otros lugares por obligación, sin tener nada seguro. Y eso no debería ser así, porque tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a esa vida digna que en muchas familias no se cumple. Claro que sí, Alejo. Bueno, ya dejando de lado este primer tema de los migrantes, entremos ahora en un segundo momento de este programa central, y es precisamente la vida consagrada. Partamos de que el Papa León XIV durante esta semana nos dejaba un mensaje, y es que nosotros los consagrados, o aquellos pues que ya están consagrados, y nosotros que nos preparamos, debemos encarnar, debemos vivir en nuestra vida el Evangelio para dar testimonio y que sea un testimonio vivo. Por eso es importante comprender que la vida religiosa, yéndonos ya tal vez a León XIII, la vida religiosa no se da para que las personas que tal vez se sienten frustradas opten por este camino, sino por el contrario, es una entrega que se da por amor. Y de ahí que vienen los 3 votos que se procesan a medida del proceso que va llevando cada persona. Por eso, Alejo, cuéntenos un poco cuáles son estos 3 votos y qué significado tienen en la vida de quienes entregan su vida por amor a Dios. La vida religiosa en sí, Ángelo, compromete 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. Cada uno de ellos fundamental e importante en la vida de una persona que libremente decide entregar su vida al Señor. Porque antes de mirar esos 3 votos, Ángelo, sería bueno también aclararle a las personas que el primer concepto o el fundamento para la vida consagrada, para esta vida particular, es la libertad, el principio de libertad, que de acuerdo a la inteligencia de la voluntad que cada uno tiene, decide por qué optar. Y por ello es muy bonito ver, especialmente en nuestro oriente antioqueño, somos un territorio privilegiado porque contamos con el mayor número de comunidades religiosas. Contamos con comunidades religiosas femeninas y masculinas, personas que deciden optar por este camino, consagrar su vida al Señor, como lo decía Ángelo, optar por un testimonio de vida coherente y perseguir definitivamente el reino de los cielos como el fin. Y ya dentro de la vida consagrada, pues podemos encuadrar estos 3 aspectos: pobreza, castidad y obediencia. Muy bueno desglosar como cada uno, explicarle a las personas un poco lo que la vida consagrada hacen, a qué están obligados, pero esa obligación desde la libertad, porque cuando yo adquiero una obligación en libertad, entonces la adquiero en el amor, y en el amor pues hay libertad claramente. Bueno, Alejo, cuando miramos estos 3 conceptos, iniciando en primer lugar con este concepto de pobreza, no significa que aquellos que consagran su vida
tengan que ser pobres. No, el significado de esta palabra es que cada uno de ellos están llamados a compartir sus bienes con la comunidad, con aquellos que lo necesitan. Y ahí indirectamente estamos practicando el bien común. Es decir, no nos interesamos solamente por nuestros bienes particulares, sino que miramos siempre la necesidad del hermano. En un segundo momento, el tema de la castidad, o también llamado el celibato en los consagrados. Y no es una privación de tener pareja, de tener familia, sino que por el contrario, es una respuesta amorosa que da el consagrado para amar libremente a todo su pueblo, a toda la grey que se le confía. Y en un tercer momento, la obediencia, pues cada uno de nosotros, independientemente de nuestros trabajos, de nuestras profesiones o de lo que escojamos, tenemos nuestros superiores. La Iglesia, como toda institución, es jerárquica. Por tanto, estamos llamados siempre a obedecer a aquellos que nos rigen, a aquellos que están prestos a que la institución, a que la Iglesia sea regida con orden. De ahí también que podemos hablar un poco de la importancia, Alejo, de que las personas estén con nosotros, de que estos consagrados se entreguen a su pueblo. Ya lo decía antes, el Papa León XIV nos invitaba a que seamos testimonio. ¿Cómo podemos ser testimonio en la vida de nuestros hermanos? Es que la vida consagrada, Ángelo, es, como ya lo decíamos, se actúa en libertad, pero decía el Papa León XIV, el fin, una de las finalidades, pues es la realización de la propia vida humana, de la felicidad, pero en el encuentro con el otro es que también se ve el reflejo de la vocación que hemos recibido de Dios. En la vivencia de la pobreza, de la castidad y la obediencia, hay una vida en libertad, y esta vida en libertad proporciona un encuentro más digno con el otro. Y por eso ese testimonio que tenemos que dar nosotros, no solo los consagrados, que quede muy claro, porque todos estamos llamados a dar testimonio. Ustedes, mamás, en sus hogares, den testimonio, papás, den testimonio. Y no se da testimonio con cosas muy extraordinarias, no. Se da testimonio cuando yo aprendo a hacer lo que debo hacer en el momento que es. Cuando me entrego a mi familia, cuando vivo mi enfermedad en paz, en libertad, sabiendo que Dios tiene todo ya dispuesto. Cuando yo me entrego totalmente a los otros y dispongo mi vida al servicio de los demás, entonces vivo mi pobreza, mi castidad y mi obediencia. Cuando estoy en sintonía con el Evangelio, entonces puedo entender lo que es vivir de manera coherente. Y a eso están llamados ya de una manera más particular y más fuerte los consagrados. Ellos sí que hacen un compromiso más total, donde las religiosas es como si se casaran con Cristo. Cristo se convierte en su esposo, y los sacerdotes, la esposa de los sacerdotes es la Iglesia, porque son consagrados para el servicio de ella, de la Iglesia, de los fieles. Eso todo tiene un significado teológico que ya el Papa León XIV pues lo ha encuadrado un poco en este jubileo que estamos viviendo. Yo le invito a Ángelo a hablar ya un poco del mundo misionero, que va muy arraigado con esto que estamos hablando del testimonio y la misión como algo que hemos recibido desde el bautismo. Es decir, no son misioneros solamente los sacerdotes, religiosas o consagrados, sino que somos misioneros en cuanto que hemos sido bautizados para la Iglesia, y allí se nos encomendó esta labor. Claro que sí, Alejo, y precisamente cuando hemos sido bautizados, al recibir esta gran labor, estamos llamados a dar ejemplo de nuestra vida a los demás, y es ahí donde nos convertimos en misionero. No necesariamente tenemos que tal vez participar en un grupo apostólico de la Iglesia, sino que podemos convertirnos en misioneros dentro de la familia, dentro de la comunidad, pero no estaría mal que también nos vinculemos a los diferentes grupos apostólicos. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Con seguridad, Alejo, que en algún momento de nuestra vida nos hemos cruzado con personas que tal vez al iniciar la mañana
no llevan un rostro agradable, donde su semblante pues refleja tal vez tristeza, amargura, desolación, incluso que pueden caer en un nihilismo, en un sinsentido de la vida. Ahí viene la tarea de nosotros como cristianos, y es precisamente tal vez alegrarle el día con un saludo, un buenos días, ¿cómo está? Yo creo que estos pequeños actos son los que pueden dar un giro inesperado, ¿por qué no?, a la vida de nuestros hermanos. Y es que esa vida misionera de la que también hablaba el Papa León XIV, pues no solamente se encuadra la misión a esos lugares lejanos, a esa misión adyentes. Claramente hay muchas personas, laicos, sacerdotes, que van a países, a lugares donde hay pobreza extrema, donde muchas veces los servicios públicos son muy precarios, donde la evangelización no llega, donde por autoridades y por regímenes políticos no es posible evangelizar de una manera libre. Tantas realidades que hay en nuestro mundo, que no debiera pasar esto en el siglo XXI, pero las hay. La desigualdad y la injusticia debido a la corrupción de muchos gobernantes y a la corrupción de muchas de las personas que también hacemos parte de esta sociedad, pues hay realidades muy duras, y muchos laicos y sacerdotes van hasta allí, y religiosas, y evangelizan comunidades que ni siquiera conocen el Evangelio. O sea que este programa sea una oportunidad también para resaltar esa labor misionera de aquellos que se despojan de sí mismo, que se despojan de sus seguridades, de sus comodidades, y viajan hasta estos lugares a mostrar a una persona, a Cristo el Señor. Entonces hoy es un día también para recordar y para agradecer a Dios el valor y la gallardía de muchos que han hecho de su vida un servicio total y directo para Dios. Claro que sí, Alejo, y como usted lo dice, no todas las personas tienen tal vez ese valor de irse a aquellos lugares lejanos, a aquellos lugares desolados, donde tal vez el trabajo misionero pueda ser muy complejo. Y esto solamente se da por una respuesta: por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo, que entregó su vida por nosotros, y que ellos han optado seguir su ejemplo y entregar su vida a Cristo trabajando en las comunidades misioneras. Por eso, Alejo, ¿qué le parece si vamos haciendo ya una conclusión general de estos tres temas importantes que hemos trabajado? Inicialmente, los migrantes, donde veíamos todo este tema del bien común y la justicia social. Claro que sí. Hagamos entonces una conclusión y encuadremos estos tres temas que de una u otra manera van unidos. En primer lugar, los migrantes y, digamos, la dignidad humana. Somos dignos, queridos hermanos, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Lo expresa el Catecismo, así se fundamenta nuestra dignidad. No somos fruto del azar, de las circunstancias, sino de un Dios que nos ama y nos ha pensado desde la eternidad. Y esta dignidad humana que va asociada a esa vida consagrada. Personas del común, personas laicos, viven con nosotros, viven entre nosotros y deciden optar por una vida religiosa, por una vida consagrada. Hacen de su dignidad humana y la exaltan a Dios, Y de allí que esos consagrados, y no solo ellos, sino todos los bautizados, estamos llamados a ser misioneros del Evangelio, llevar a Dios con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras acciones. El mundo no está para tanta palabrería, el mundo necesita testigos. Tenemos que ser testigos de la esperanza. Muy bien, queridos hermanos, entonces vamos ahora a nuestra sección Conoce un corazón. Queridos hermanos, seguimos hablando acerca de los inmigrantes, de la vida consagrada y de las misiones. Y el día de hoy les quiero hablar de una santa que reúne estas grandes tres características, como es Santa Francisca Cabrini, conocida también como Madre Cabrini. Nace en la región de Lombardía, en Italia, en 1850, con el nombre de María Francisca Cabrini. Pero más adelante, inspirada por el patrono de las misiones, San Francisco Javier, adopta el nombre también de Javier para ella, como una referencia a ese deseo, a esa ardua misión apostólica que ella emprende. Curiosamente,
Santa Francisca, desde muy jovencita, comenzó a inspirarse en la vida de tantos santos, en la vida de los misioneros. Especialmente tenía un deseo profundo de también ella misma ser una misionera. Entonces ella, a una corta edad, comienza a prepararse para ser maestra, dedicar su vida a la enseñanza, dedicarse a este tipo de misión. Es así que ella pide muy joven entrar a una congregación, pero por su estado tan delicado de salud se le es impedido. Pero siempre los misterios del Señor van más allá, porque a pesar de haber sido impedido su entrada a esta congregación, más adelante ella quiere dedicarse a cuidar un orfanato. Y es ahí que el obispo le comienza a animar que no solo funde un orfanato, sino que funde una nueva congregación. Es así que ella a los 30 años funda esta congregación de las misioneras del Sagrado Corazón, dedicándose especialmente a la enseñanza, pero especialmente con las huérfanas. Más adelante ella también quiere seguir su modelo a seguir, que es San Francisco Javier, e irse a misionar a la China. Y pide así el permiso para poder ir allá con esta congregación que está fundando, pero en audiencia con el Papa León XIII y también en seguimiento con diferentes obispos, le animan que no vaya al este, sino que vaya al oeste. Es así que la invitan a una nueva misión y ella, en obediencia a las autoridades, escuchando la voz de Dios a través de las autoridades, de sus superiores, ella decide aceptar esta nueva misión que le piden ir es América. Ir a fundar especialmente a Nueva York. Santa Francisca entonces se dirige así de esta manera con unas primeras hermanas a Nueva York para dar acompañamiento. Y curiosamente, a pesar de un estado tan frágil que tenía de salud, San Francisco Javier es una mujer modelo misionera, una mujer imparable que definitivamente desgastó su vida por la extensión del reino de Cristo. Es así que ella en sus múltiples fundaciones cruzó más de 18 veces el océano y fue a diferentes países, y estamos hablando de años que eran tan difíciles viajar, ya sea en barco, ya sea en mula, pudo transportarse de países a países, visitó diferentes países de Centroamérica, de Sudamérica, con las fundaciones también en Europa. Una mujer totalmente entregada al reino de Dios. También podemos destacar de ella que ella se dedicó especialmente a los emigrantes italianos y los de diferentes naciones que estaban llegando a Estados Unidos de América. Y otra de las grandes curiosidades de ella es que es considerada la primera santa nacionalizada estadounidense. Curiosamente, la primera santa de Estados Unidos es una emigrante, una mujer italiana que decidió dejar todo por el reino de Dios, que decidió entregar todo hasta entregar su vida al Señor, felizmente entre sus inmigrantes, entre sus niñas huérfanas, entre sus alumnas. Bien, queridos hermanos y Alejo, hemos llegado al final de este programa tan interesante, por eso los invitamos a que reflexionemos en nuestra vida, aplicando el bien común a nuestros hermanos, interesándonos por aquellos que lo necesitan, también entregando nuestra vida a la misión y ayudando a aquellos que son misioneros, aquellos que ya se esfuerzan por la extensión del reino de Dios. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en estos espacios. Por eso los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales de nuestro seminario. Así es, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por escuchar, por interesarse por la Iglesia. Gracias por amar a la Iglesia, amar a las vocaciones sacerdotales que en esta casa sacerdotal nos formamos para la gloria de Dios y bien de su Iglesia. Les decimos entonces que nos sigan en nuestras redes sociales, como ya lo dijo Ángelo, en nuestra página de Facebook, Seminario Nacional Cristo Sacerdote, Instagram, YouTube, TikTok, y allí también entonces nos informemos, y no solo eso, sino que aprendamos todo lo que concierne a nuestra vida cristiana.